Escuché a mi cuñado y a su prometida planear humillarme en mi boda, así que les di la vuelta y arruiné su gran día en su lugar. Bueno, comenzaré con un poco de contexto porque necesitas entender cuánto ha sido un dolor de cabeza el hermano de James, Brad, durante todo el tiempo que lo he conocido. Soy Kelly, tengo 24 años y me casé recientemente con James, que tiene 25. Hemos estado juntos desde la secundaria y, sinceramente, James es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es amable, trabajador y, en general, un hombre increíble. Pero su hermano Brad, digamos que este hombre es el equivalente humano a una espina clavada en el zapato, molesto, doloroso e imposible de ignorar. Brad tiene 27 años y, desde que James puede recordar, siempre ha sido el hijo dorado a los ojos de sus padres. Ya sabes, ese tipo de hermano mayor que siempre se sale con la suya. Mientras crecían, James me contó que Brad era el tipo de niño que rompía algo, le echaba la culpa a James y, de alguna manera, siempre se libraba de todo. Los niños son niños, decía su mamá. Pero no solo eran cosas pequeñas. Brad hacía todo lo posible para hacer la vida de James miserable. Si James recibía un juguete nuevo para su cumpleaños, Brad lo tomaba y lo rompía. Si James hacía un nuevo amigo, Brad intervenía, los encantaba y hacía que James se sintiera como un extraño. A medida que crecían, la situación no mejoró. Brad se burlaba de James delante de sus amigos, llamándolo cosas como niño de mamá o blandito, solo porque James no seguía esa actitud de tipo rudo y machista que Brad intentaba proyectar. James, siendo el buen hombre que es, intentaba ignorarlo, pero podía notar que le molestaba. ¿Quién no se sentiría herido cuando tu propio hermano te trata como basura? Ahora, la vida de Brad, bueno, es un desastre. Va de un trabajo sin futuro a otro porque no puede mantener un empleo más de unos meses. Es el tipo de persona que llega tarde al trabajo y se sorprende cuando lo llaman la atención. Tiene esta actitud arrogante, como si las reglas o responsabilidades no fueran para él. Pero, de alguna manera, sus padres todavía encuentran excusas para justificarlo. Brad solo está encontrando su camino, dicen, como si ser un imbécil egoísta fuera una fase que eventualmente superará. Cuando se trata de relaciones, el historial de Brad es aún peor. Ha tenido más novias de las que puedo contar, y cada una de ellas lo dejó con buenas razones. Brad tiene esa habilidad de encantar a las mujeres al principio. Tiene la apariencia, las palabras suaves y esa confianza falsa que atrae a la gente. Pero una vez que las tiene enganchadas, muestra su verdadera cara, es controlador, manipulador y un experto en hacer gaslighting. Bien, ahora déjame contarte sobre el momento en que Stephanie apareció en escena hace unos 6 meses, porque, créeme, cambió todo el juego. Antes de ella, las novias de Brad eran como puertas giratorias, estaban un día y desaparecían al siguiente. Era casi como un chiste dentro de la familia de James. Cada fiesta o evento familiar, Brad llegaba con alguien nuevo, la presentaba como si fuera el amor de su vida y, unos meses después, era como si nunca hubiera existido. Pero Stephanie, ella era diferente. No en un buen sentido, claro. Desde el momento en que Brad la presentó en una barbacoa familiar, quedó claro que no era una aventura pasajera. Tenía un aire como si pensara que era mejor que todos en la habitación. Y la forma en que miraba a la gente, no era curiosidad ni amabilidad, era puro juicio, como si estuviera buscando a alguien para criticar. Lo primero que Stephanie me dijo ni siquiera fue un saludo. Caminó hacia donde estaba con James y dijo: «Oh, ¿tú eres Kelly? Pensé que serías más alta». Me sorprendió tanto que solo me reí nerviosamente, pero James inmediatamente adoptó un modo protector. La miró y dijo: «Ella es perfecta tal como es». Stephanie simplemente esbozó una sonrisa sarcástica y murmuró: «Solo lo decía». Eso marcó el tono de cómo interactuaba con todos. Tenía una forma de hacer comentarios sarcásticos que sonaban como cumplidos si no prestabas atención. Como cuando le dijo a la mamá de James: «Debiste haber sido deslumbrante cuando eras joven. Brad siempre dice que eras la mujer más hermosa del pueblo». O cuando le preguntó al papá de James si finalmente se iba a retirar y disfrutar de la vida, sabiendo perfectamente que lo habían despedido recientemente. Lo peor de todo es que Brad lo celebraba. Se quedaba a su lado sonriendo como si fuera la mujer más brillante y encantadora del mundo. Por primera vez, parecía genuinamente orgulloso de la mujer con la que estaba, lo cual tenía sentido, porque eran básicamente la misma persona. Ambos disfrutaban revolver las cosas y hacerse el centro de atención. Pero Stephanie no era solo una chica mala. Era calculadora. Podías darte cuenta de que estudiaba a las personas, descubría sus inseguridades y las usaba a su favor. En los meses siguientes,
Cada vez que la veíamos, lograba crear drama sin estar directamente involucrada. Plantaba pequeñas semillas de duda o chismes, y luego se sentaba a ver cómo el caos se desarrollaba. Una vez, durante una cena familiar, mencionó casualmente que James debía haber sido un niño de mamá creciendo, porque era tan amable y sensible. Lo dijo como si fuera un cumplido, pero Brad lo aprovechó, riendo y diciendo: «Oh, ni te imaginas. Solía llorar si mamá no le cortaba las orillas de los sándwiches». Toda la mesa se rió, pero podía ver que James estaba incómodo. Stephanie solo sonrió dulcemente, como si no tuviera idea de que había iniciado todo. También tenía la costumbre de intentar superar a los demás. Si alguien mencionaba un nuevo trabajo o logro, Stephanie encontraba la forma de hacerlo sobre ella o Brad. Como cuando James le contó a la familia que había conseguido un ascenso en el trabajo. Todos estaban genuinamente felices por él, excepto Stephanie. Inmediatamente se giró hacia Brad y dijo: «¿No estuviste a punto de conseguir un ascenso el año pasado, amor? Definitivamente lo habrías logrado si tu jefe no fuera tan idiota». Era como si no pudiera soportar la idea de que alguien más recibiera atención. Lo que realmente selló mi opinión sobre Stephanie fue cuando empezó a pasar más tiempo con la mamá de James. Al principio parecía inocente. Almorzaban juntas o iban de compras, y yo pensaba, tal vez solo estaba intentando acercarse a la familia. Pero entonces, la madre de James comenzó a actuar de manera diferente. Empezó a hacer pequeños comentarios como: «James debería llamar más seguido», o «Es tan lindo que Brad siempre esté en contacto». Lo cual era una completa mentira. Brad solo llamaba cuando necesitaba algo. Más tarde, me enteré por la hermana de James, Emma, que Stephanie había estado comparando sutilmente a los dos hermanos durante sus encuentros con la mamá de James. Decía cosas como: «Es tan dulce como Brad siempre habla de cuánto te quiere». O «Brad justo decía que quiere asegurarse de que estés bien cuidada cuando seas mayor». Todo eran mentiras, por supuesto. Pero funcionó. La mamá de James empezó a ver a Brad de una manera más positiva, lo que solo infló aún más su ego. El verdadero punto de inflexión fue cuando Stephanie comenzó a planear su boda con Brad. Sí, leíste bien, se comprometieron. Y no fue un anuncio normal y feliz, sino lo más típico de Brad y Stephanie que podrías imaginar. Publicaron una foto de su mano con el anillo, con el pie de foto. Cuando lo sabes, lo sabes. Y lo acompañaron con hashtags como almohadilla pareja poderosa y almohadilla mejor que los cuentos de hadas. Fue tan exagerado que James y yo no podíamos parar de reír. Por supuesto, luego nos enteramos de que Brad había propuesto justo después de que James le contara a la familia que estaba planeando proponerme matrimonio a mí. No fue coincidencia. Brad no podía soportar la idea de que James estuviera en el centro de atención, así que tuvo que adelantarse. Y Stephanie, probablemente adoraba todo el drama. Lo que realmente echó sal en la herida fue cómo actuaron después. Cuando James me propuso matrimonio, estábamos en las nubes. Pero tan pronto como compartimos la noticia con su familia, Brad y Stephanie lo convirtieron en algo sobre ellos. Stephanie no paraba de decir cosas como: «Oh, Dios mío. Tal vez todos podríamos casarnos el mismo año. Sería tan divertido». Y Brad, con su habitual arrogancia, agregó: «Supongo que somos una familia de superlogradores, ¿eh?». La planificación de la boda de Stephanie se convirtió en toda su personalidad. Cada vez que la veíamos, encontraba una manera de mencionarla, incluso si no venía al caso. Si alguien halagaba mi anillo, inmediatamente empezaba a hablar de su lugar o su vestido. Y lo peor no era solo que se luciera. Estaba tratando sutilmente de sabotear nuestros planes. Una vez, durante una cena familiar, me acorraló y dijo: «Te va a encantar planear una boda. Es tan estresante, pero vale la pena. Solo asegúrate de que no se apodere de tu vida». Ah, y yo evitaría los colores pastel, están tan pasados de moda. Ni siquiera le había mencionado los colores que estaba considerando, pero, adivina qué, estaba inclinándome por los tonos pastel. Fue por esa época que comencé a darme cuenta de lo poco que Stephanie sabía realmente sobre el pasado de Brad. Parecía completamente ajena a su larga lista de exnovias y al drama que había dejado atrás. Hablaba de él como si fuera algún tipo de santo, diciendo cosas como: «Brad tiene estándares tan altos. Por eso no se asentó antes de conocerme». Tuve que morderme la lengua para no reírme. ¿Altos estándares? El tipo había salido con medio condado y había engañado a la mayoría de ellas. Stephanie vivía en una burbuja, completamente ciega a quien era realmente Brad,
y sinceramente, no podía esperar a que esa burbuja estallara. Si quería formar parte del espectáculo de Brad, tendría que lidiar con todo lo que eso conllevaba. Lo que no sabía era que su gran debut estaba a la vuelta de la esquina, y no iba a salir como ella pensaba. De acuerdo, ahora vamos a la parte buena. A estas alturas, probablemente ya tengas una idea bastante clara de cómo operan Brad y Stephanie. No solo son del tipo de personas que ansían atención, sino que necesitan dominar cada momento, incluso si eso significa arruinar el de alguien más. Y cuando se trataba de nuestro compromiso, no se contentaron con robar el protagonismo. No, querían sabotearnos por completo. Todo comenzó en nuestra fiesta de compromiso. James y yo habíamos planeado una pequeña reunión con amigos cercanos y familiares para celebrar la gran noticia. Nada ostentoso, solo algo de comida, música y buenas vibras. Por supuesto, invitamos a Brad y Stephanie porque, bueno, son familia, y pensamos que se vería mal si no lo hacíamos. Mirando atrás, desearía que hubiéramos olvidado enviarles la invitación. Cuando llegaron, quedó claro que no estaban allí para celebrarnos. Stephanie apareció con un vestido brillante que gritaba "mírenme", y Brad tenía su habitual sonrisa arrogante pegada en el rostro. En 5 minutos ya estaban recorriendo la sala, hablando con todos sobre su compromiso. Era agotador. En un momento, escuché a Stephanie decirle a una de las tías de James: "Estamos tan emocionados de casarnos antes de que termine el año. Va a ser la boda del siglo". Convenientemente, se olvidó de mencionar que su compromiso había sucedido justo después de que James me propusiera matrimonio. El verdadero drama comenzó a la mitad de la noche. Había ido al cuarto de lavado a buscar servilletas adicionales y, mientras regresaba, escuché voces viniendo del pasillo cerca de nuestro cuarto de invitados. No estaba tratando de escuchar, pero reconocí la voz de Brad y, bueno, la curiosidad me ganó. Me detuve en seco y escuché. Era Brad y Stephanie, y estaban susurrando sobre nuestra boda. Al principio pensé que solo estaban cotilleando o haciendo comentarios sarcásticos, lo que no me habría sorprendido. Pero, mientras escuchaba, me di cuenta de que no solo estaban hablando mal, estaban planeando algo. Brad decía: "Tenemos que asegurarnos de que nuestra boda sea la que todos recuerden. Ellos creen que son tan perfectos, pero les mostraremos quiénes son las verdaderas estrellas de esta familia". Stephanie se rió y respondió: "No te preocupes, cariño. Tengo un plan. Haremos que piense que estamos de su lado, como si la apoyáramos. Luego, cuando llegue la boda, la golpearemos donde más le duele". Pude sentir cómo se me retorcía el estómago mientras seguían hablando. Su plan era más grande de lo que podía imaginar. Stephanie quería acercarse a mis damas de honor, fingiendo ser amigable y servicial, solo para sembrar drama entre ellas. Incluso dijo: "Me aseguraré de que estén tan ocupadas peleando entre sí que ni siquiera tendrán tiempo para concentrarse en ella". Brad aportó su propia idea. Quería convencer a los padres de James de presionarnos para invitar a más personas a la boda, personas que ni siquiera conocíamos, solo para desorganizar nuestra lista de invitados y crear caos. Pero lo peor de todo era el gran final que Stephanie tenía planeado. Quería dar un discurso sorpresa durante la recepción, pretendiendo que era emotivo, pero en realidad usarlo para humillarme delante de todos. "La haré parecer una completa bridecilla", dijo riendo. "La gente hablará de esto durante años". Me quedé allí congelada mientras ellos seguían y seguían. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo querían arruinar nuestro día, querían destruirnos por completo. Y la forma en que hablaban de ello, como si fuera algún tipo de juego, hizo que mi sangre hirviera. ¿Quién hace eso? Cuando finalmente dejaron el pasillo, me deslicé de vuelta a la fiesta como si nada hubiera pasado. No quería causar una escena, al menos, no todavía. Pasé el resto de la noche tratando de actuar con normalidad, pero por dentro estaba furiosa. Tan pronto como todos se fueron, senté a James y le conté todo. Al principio pensó que estaba exagerando. "Quizás solo estaban bromeando", dijo, siempre tratando de ver lo mejor en las personas. Pero cuando repetí sus palabras exactas, su rostro se puso pálido. "Son increíbles", murmuró, sacudiendo la cabeza. "¿Por qué no pueden simplemente dejarnos en paz?". Pasamos horas hablando sobre qué hacer. James quería confrontarlos de inmediato, pero lo detuve. Sabía que Brad y Stephanie lo negarían todo y le darían la vuelta a la situación para hacernos quedar como los malos. Esa era su especialidad, hacerse las víctimas. En su lugar, sugerí que los dejáramos pensar que se estaban saliendo con la suya. Si querían jugar sucio, nosotros jugaríamos más inteligente. Decidimos actuar como si no hubiéramos escuchado nada.
James mantendría su distancia de Brad, y yo sería educada pero distante con Stephanie. Mientras tanto, empecé a hacer mis propios planes. Si querían sabotear nuestra boda, me aseguraría de que la suya fuera la que nadie olvidara, pero por las razones equivocadas. Comencé a investigar las relaciones pasadas de Brad. Tenía una larga lista de exnovias y pensé que algunas de ellas aún podrían guardar rencor. No fue difícil encontrarlas, las redes sociales lo hicieron fácil. Me acerqué a algunas, explicándoles con cuidado quién era y por qué las estaba contactando. Para mi sorpresa, casi todas estaban más que dispuestas a hablar. Resulta que Brad había quemado muchos puentes, y estas mujeres estaban encantadas de ayudarme a exponerlo. Una de ellas, Amy, me contó cómo Brad la había engañado con 2 mujeres al mismo tiempo. Me hacía sentir que estaba loca por sospechar algo, dijo. No puedo creer que Stephanie se esté tragando su actuación. Otra ex, Becca, se rió cuando le conté lo que estaba planeando. Estoy dentro, dijo. Ese tipo merece lo que le viene. En una semana, había reunido un pequeño ejército de exnovias despreciadas por Brad. Creamos un grupo de chat para coordinar todo, y déjame decirte, estas mujeres eran hilarantes. La forma en que se burlaban de Brad era mejor que cualquier rutina de stand-up que haya visto. Pero no solo estábamos ahí para reírnos. Teníamos una misión, y cuando llegó el día de la boda de Brad y Stephanie, estábamos listas. Para cuando enviaron las invitaciones de su boda, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Stephanie no tenía idea del historial de Brad. Ella genuinamente pensaba que él era algún tipo de príncipe incomprendido. Casi me sentí mal por ella, pero luego recordé cómo se había reído al hablar de humillarme en mi propia boda. Cualquier simpatía que pudiera haber sentido desapareció. Su boda estaba programada para un mes antes que la nuestra y prometía ser tan exagerada como cabría esperar. Presumían de su lujoso lugar, su lista de invitados y de lo perfecta que iba a ser. Stephanie incluso se tomó el tiempo de decirme lo estresante que era planificar una boda, como si yo no estuviera trabajando en la mía. No te preocupes, Kelly, dijo con una sonrisa falsa. Estoy segura de que tu boda será linda a su manera. Yo simplemente le devolví la sonrisa, sabiendo que ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Brad y Stephanie querían jugar sucio, está bien, pero estaban a punto de aprender que meterse con nosotros sería el mayor error que jamás hayan cometido. De acuerdo, déjame llevarte paso a paso por el día de la boda de Brad y Stephanie, porque no solo fue el desastre más satisfactorio que he presenciado, sino que estuve allí para verlo todo desarrollarse. Su boda fue todo lo que esperaba, un desastre total del que no podían escapar, un caos que ellos mismos habían creado. James y yo llegamos actuando como los familiares solidarios que se suponía que debíamos ser. Llevé un vestido simple y James lucía impecable en su traje. No queríamos llamar la atención, pero me costaba mantener una expresión seria sabiendo lo que estaba a punto de suceder. El lugar estaba lleno de gente. Brad y Stephanie habían estado presumiendo de haber invitado a colegas, familiares lejanos, amigos y, por supuesto, al círculo social adinerado de los padres de Stephanie. El lugar estaba decorado de forma extravagante, enormes arreglos florales, candelabros relucientes y ese tipo de decoración excesiva que gritaba, gastamos demasiado dinero en esto. Claramente, el padre de Stephanie había financiado todo, y Brad, como era de esperar, disfrutaba de la atención como si fuera un magnate hecho a sí mismo. James y yo tomamos asientos cerca del fondo, asintiendo y sonriendo educadamente a los demás invitados mientras esperábamos que comenzara el espectáculo. La ceremonia comenzó con la entrada grandiosa del cortejo nupcial, y luego Stephanie hizo su gran aparición. Su vestido brillaba tanto que era casi cegador, y caminó por el pasillo con una sonrisa presumida, disfrutando cada segundo de ser el centro de atención. Todo iba bien, bueno, durante los primeros 10 minutos. El oficiante dio la bienvenida a todos, y luego Brad y Stephanie se colocaron lado a lado, tomados de la mano y radiantes. Fue entonces cuando Amy hizo su movimiento. Amy se levantó de su asiento cerca del fondo de la sala, vestida con un elegante y sofisticado vestido que no habría desentonado en el cortejo nupcial. Al principio, los invitados pensaron que era parte de la ceremonia, tal vez alguien que iba a leer o dar una bendición. Pero luego caminó directamente hacia Brad y Stephanie, deteniéndose justo frente a ellos. Brad dijo, su voz clara y firme. Antes de que hagas cualquier promesa hoy, creo que todos aquí merecen saber el tipo de promesas que has roto. Podías escuchar caer un alfiler. El rostro de Brad perdió todo color, y Stephanie frunció el ceño tratando de entender qué estaba pasando. Antes de que alguien pudiera detenerla, Amy sacó un sobre y se lo entregó a Brad. Él dudó, pero Stephanie lo arrancó de sus manos y lo abrió,
sacando una serie de cartas escritas a mano. ¿Qué es esto?, demandó Stephanie, hojeando las páginas. Son cartas de amor, explicó Amy, con una voz calmada pero cortante. Cartas que Brad me escribió mientras salíamos. Oh, y también a varias otras mujeres mientras salía conmigo. La multitud estalló en susurros. Las manos de Stephanie temblaban mientras leía una de las cartas, con sus ojos entrecerrándose más con cada palabra. Brad intentó arrebatar el sobre, pero Amy se mantuvo firme. Tal vez quieras dejar que termine, dijo con una fría sonrisa. Se pone mejor. Entonces, Becca, la segunda ex, se levantó y caminó con confianza por el pasillo. Ella también estaba vestida impecablemente y llevaba un sobre propio. Hola, Stephanie, dijo Becca dulcemente, con una voz llena de falsa simpatía. Soy Becca. Salí con Brad durante unos 6 meses. Durante ese tiempo, me dijo que estaba ahorrando para nuestro futuro. Resulta que solo estaba pidiéndome dinero prestado para llevar a otra chica a citas. La mandíbula de Stephanie cayó. ¿Es esto verdad?, le espetó a Brad. ¿Cuántas de estas hay? Brad tartamudeó. No es lo que parece, están mintiendo. Una por una, más de las exnovias de Brad se levantaron, cada una con su propio sobre en la mano. Lisa fue la siguiente en caminar por el pasillo, sus tacones resonando ruidosamente contra el suelo de mármol. Le entregó su sobre a Stephanie, quien ahora estaba visiblemente temblando. No me conoces, dijo Lisa. Pero yo conozco a Brad demasiado bien. Me prometió el mundo mientras escapaba para ver a otras mujeres. Aquí tienes una lista de sus nombres. Incluso les daba apodos lindos en su teléfono para que no me diera cuenta. En este punto, el oficiante parecía completamente perdido, y los invitados ya no disimulaban. Los teléfonos estaban fuera, capturando cada segundo del caos. Los padres de Stephanie lucían horrorizados, susurrándose furiosamente entre ellos, mientras que los padres de Brad permanecían inmóviles, mirando a su hijo como si lo estuvieran viendo por primera vez. Danielle fue la última en levantarse. No llevaba un sobre, pero sostenía una sola hoja de papel. Esta es mi favorita, dijo, levantando lo que resultó ser una captura de pantalla impresa de una conversación en una aplicación de citas. Este es Brad haciéndome match en Tinder mientras ya vivía con una de sus exnovias. ¿Reconoces esto, Brad? La multitud jadeó. Stephanie lanzó los sobres al suelo, su rostro rojo de furia. ¿Cómo pudiste?, le escupió a Brad. ¿Estas mujeres están mintiendo o esto es solo una gran coincidencia? Brad parecía un ciervo atrapado en los faros. Puedo explicarlo, tartamudeó. Solo están celosas. Quieren arruinar mi vida. Oh, por favor, espetó Amy. Arruinaste tu propia vida, Brad. Nosotras solo estamos aquí para asegurarnos de que nadie más salga lastimado. A pesar del caos, Stephanie no salió corriendo. No, se quedó allí, furiosa, fulminando a Brad con la mirada como si quisiera matarlo. Bien, dijo entre dientes. Hablaremos de esto después. Terminemos con la ceremonia. El oficiante aclaró torpemente su garganta y trató de recuperar el control de la sala. ¿Continuamos?, preguntó, mirando nerviosamente a la pareja. Brad asintió débilmente, mientras Stephanie forzaba una sonrisa tensa. Los invitados seguían susurrando, y algunos incluso se levantaron y se fueron, claramente demasiado incómodos para quedarse. Pero la ceremonia continuó, con los votos apresurados y robóticos, y la atmósfera completamente arruinada. Cuando finalmente terminó, comenzó la recepción, pero ya a nadie le importaba la pareja. El chisme era todo sobre el pasado de Brad, las exnovias, las cartas y las mentiras. Cada mesa estaba llena de conversaciones sobre el drama. Las miradas se dirigían constantemente hacia Brad y Stephanie, quienes hacían todo lo posible por actuar como si todo estuviera bien. No lo estaba. James y yo observábamos desde la distancia, y aunque tratábamos de mantenernos neutrales, el desastre era imposible de ignorar. Nadie olvidaría esta boda, pero no por las razones que Brad y Stephanie habían planeado. Y nos quedamos el tiempo suficiente para disfrutar de la incomodidad antes de irnos discretamente. De camino a casa, nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Brad y Stephanie querían que su boda fuera inolvidable, y de alguna manera consiguieron su deseo, solo que no de la forma en que lo habían planeado. Después del desastre de la boda de Brad y Stephanie, uno pensaría que se esconderían y tratarían de mantener un perfil bajo por un tiempo. Pero no, salieron con todo, desesperados por averiguar cómo su día perfecto se había convertido en un completo circo. Tengo que darles algo de crédito,
No hicieron las maletas ni se mudaron de la ciudad por la vergüenza, pero sinceramente, tal vez deberían haberlo hecho. Los primeros días después de la boda estuvieron bastante tranquilos para nosotros. James y yo seguimos con nuestra vida normal, tratando de no reírnos cada vez que pensábamos en lo que había pasado. No escuchamos ni una palabra de Brad o Stephanie, pero los chats grupales estaban encendidos. Al parecer, todos en su círculo social hablaban de las exnovias, las cartas y la audacia de todo el espectáculo. Los padres de Stephanie estaban furiosos, no con Brad, como deberían haber estado, sino por la humillación que sintieron frente a sus amigos adinerados. A mediados de la semana, el silencio se rompió. Stephanie comenzó a publicar comentarios vagos y pasivo-agresivos en las redes sociales sobre personas falsas y cómo nunca dejaría que nadie arruinara su felicidad. Por otro lado, Brad no fue nada sutil. Publicó un largo despotrique sobre cómo unas mujeres celosas y amargadas habían intentado sabotearlo a él y a Stephanie, pero fracasaron porque el amor siempre gana. La sección de comentarios era una mezcla. Algunos lo apoyaban, principalmente sus amigos despistados, y otros insinuaban que tal vez no era tan inocente como afirmaba. James y yo mantuvimos un perfil bajo, dándole me gusta a unas publicaciones genéricas aquí y allá para evitar sospechas. Pero entonces Brad y Stephanie empezaron a husmear. Todo comenzó con una llamada aleatoria de Brad. James contestó mientras estábamos preparando la cena, poniendo el teléfono en altavoz. Entonces, comenzó Brad, torpemente. ¿Cómo disfrutaron la boda? James me miró, pero mantuvo la calma. Fue bonita, dijo. El lugar era hermoso, sí. Gracias, respondió Brad, su tono cambiando. ¿No notaron nada raro? Como, durante la ceremonia, algo extraño. ¿Raro? No, ¿por qué?, preguntó James, con tono perfectamente inocente. Oh, nada, dijo Brad rápidamente. Solo pensé que podrían haber oído algunos rumores o algo así, ya saben, la gente puede ser celosa. Tuve que morderme el labio para no reírme. Brad estaba tanteando, pero James no mordió el anzuelo. No escuché nada, respondió James con calma. Todo me pareció bien. Brad dejó escapar una risa forzada. Sí, eso pensé también. Bueno, nos vemos por ahí. Colgó, y James y yo estallamos en carcajadas. Pero eso no fue el final. En los días siguientes, Brad y Stephanie empezaron a preguntar a otros miembros de la familia si sabían algo sobre las exnovias que aparecieron en la boda. Nos llegó la noticia de que estaban convencidos de que alguien había orquestado todo, pero no tenían idea de quién. Aparentemente, Stephanie sospechaba de una de sus damas de honor, pero Brad tenía la vista puesta en James y en mí. Creo que piensan que fuimos nosotros, le dije a James una noche, después de que su hermana Emma llamara para contarnos lo último. Déjalos pensar eso, dijo James con una sonrisa. No pueden probar nada. Por un tiempo, parecía que todo estaba bajo control. Es decir, hasta que los padres de James llamaron y nos invitaron a cenar. Déjame decirte algo sobre los padres de James. Siempre han tratado de mantenerse neutrales cuando se trata del drama entre Brad y James. Pero desde el momento en que entramos a su casa, pude notar que se estaban preparando para una conversación seria. La cena fue tensa. Normalmente, su mamá estaría charlando sobre su jardín o su última obsesión de Netflix, pero apenas dijo una palabra. Su papá estaba igualmente callado, lo cual es raro en él. Después de la cena, su mamá aclaró la garganta y dijo: Hemos estado escuchando algunas cosas sobre la boda de Brad. James fingió ignorancia. ¿Qué tipo de cosas? Ella respondió: Brad y Stephanie están diciendo que alguien pudo haber tenido algo que ver con lo que pasó durante la ceremonia. ¿Creen que fueron ustedes dos? Sentí a James tensarse junto a mí, pero decidí tomar la iniciativa. ¿Por qué pensarían eso?, pregunté, manteniendo un tono ligero. Su papá frunció el ceño. Bueno, tienes que admitir que es un poco sospechoso. Esas mujeres apareciendo, no es algo que simplemente suceda. Y nunca te has llevado bien con Brad. James exhaló y se inclinó hacia adelante. Está bien, lo admito. Fuimos nosotros. Su mamá jadeó, y su papá simplemente lo miró con la mandíbula apretada. ¿Hablas en serio?, preguntó su papá. Sí, dije. Lo planeamos. Pero antes de que se enojen, necesitan saber por qué. Les explicamos todo, como escuché a Brad y Stephanie tramando humillarnos en nuestra boda, como querían arruinar mis relaciones con mis damas de honor y convertir nuestra recepción en un espectáculo. Les conté las cosas horribles que dijeron, cómo se rieron como si fuera una gran broma, y cómo supe que teníamos que detenerlos antes de que tuvieran la oportunidad.
James intervino, diciendo: no queríamos hacer esto, pero nos dejaron sin opción. Han estado tratando de superarnos y derribarnos durante años. Esto no fue venganza, fue para proteger nuestro día. Su mamá lucía horrorizada, no con nosotros, sino con la idea de que Brad y Stephanie pudieran hacer algo tan cruel. ¿Estás segura de que realmente estaban planeando todo eso?, preguntó. Los escuché decirlo, respondí con firmeza. Cada palabra. No les importaba cómo nos haría daño. Solo querían convertir nuestra boda en una broma. Su papá se frotó las sienes, claramente tratando de procesarlo todo. No debieron haber caído a su nivel, dijo finalmente. Pero no puedo culparlos. Su mamá asintió lentamente. Es difícil de escuchar, pero si lo que dices es cierto, entiendo por qué lo hicieron. Solo desearía que las cosas no hubieran llegado a esto. La conversación terminó en una nota tensa pero comprensiva. No aprobaron lo que hicimos, pero no podían negar que Brad y Stephanie nos habían empujado al límite. Salimos de su casa sintiéndonos un poco más ligeros, sabiendo que esta vez no iban a defender a Brad. En los días siguientes, las cosas se calmaron. Brad y Stephanie seguían husmeando en busca de respuestas, pero los padres de James no les dieron ninguna pista. Emma nos llamó para decirnos que su mamá había llamado a Brad aparte y le había dicho que dejara de acosar a la familia sobre la boda. Al parecer, Brad tuvo el descaro de actuar como si fuera la víctima, pero ella lo cerró rápidamente. En cuanto a Stephanie, comenzó a publicar cada vez menos en las redes sociales, y cuando lo hacía, era todo exageradamente alegre, como si estuviera tratando de demostrar lo feliz que era. Pero las grietas estaban empezando a aparecer. Un amigo en común nos comentó que Stephanie había estado quejándose en privado de lo difícil que era manejar todo el drama y que incluso había empezado a evitar algunos eventos sociales. James y yo no podíamos evitar sentirnos satisfechos. Finalmente, Brad y Stephanie estaban saboreando un poco de su propia medicina. Nos contaron que Stephanie había estado quejándose con cualquiera que la escuchara, sobre cómo alguien había arruinado su gran día y lo injusto que era. Mientras tanto, sus padres presionaban a Brad para que arreglara las cosas, porque no querían que el nombre de su familia se arrastrara por el lodo. James y yo, por otro lado, estábamos concentrados en nuestra boda. Con el caos de Brad y Stephanie detrás de nosotros, finalmente podíamos disfrutar del proceso de planificación. Manteníamos todo discreto e íntimo, asegurándonos de que solo las personas en las que confiábamos estuvieran involucradas. Lo mejor de todo, no teníamos que preocuparnos de que Brad y Stephanie aparecieran. Pero, por supuesto, esta no sería la última vez que intentarían entrometerse en nuestras vidas. Tenían un último truco bajo la manga, y aunque no salió como lo planearon, resultó en un final inolvidable. Todo comenzó con una llamada extraña. James recibió un mensaje de un antiguo compañero de trabajo al que no había hablado en años, felicitándolo por la boda y diciendo: «Espero verlos a ambos allí». Confundido, James lo llamó y le preguntó cómo sabía de la boda. Resulta que Brad y Stephanie, de alguna manera, habían conseguido nuestra lista de invitados y los detalles del lugar y enviaron invitaciones falsas usando los nombres de otras personas. Al principio, no lo creíamos. ¿Quién hace eso? Pero cuando un par de invitados más mencionaron que habían recibido duplicados de las invitaciones con detalles ligeramente diferentes, supimos que Brad y Stephanie estaban detrás. Su plan era obvio: colarse bajo nombres falsos, causar una escena y arruinar nuestro día. Afortunadamente, estábamos preparados. Después del fiasco de la boda de Brad y Stephanie, decidimos tomar todas las precauciones para mantenerlos fuera de la nuestra. Contratamos seguridad para el lugar y exigimos que cada invitado presentara identificación en la entrada. Al principio parecía un poco extremo, pero ahora estábamos agradecidos de haber tomado esas medidas adicionales. El día de la boda comenzó perfectamente. James y yo estábamos emocionados y nerviosos de esa manera feliz y eufórica previa a la boda. Los invitados comenzaron a llegar, y la seguridad estaba haciendo un trabajo increíble manteniendo todo organizado. Se perfilaba como el mejor día de nuestras vidas. Y entonces llegaron. No lo vi personalmente, pero me enteré por nuestra organizadora de bodas, que vino corriendo hacia mí con los ojos desorbitados. «Tenemos una situación en la entrada», dijo. «Hay una pareja que intenta entrar diciendo que son familia». Mi estómago se hundió. «¿Son Brad y Stephanie?», pregunté. Ella asintió. James y yo ya habíamos acordado dejar que la seguridad se encargara de ellos, así que le dije que siguiera el plan. «Solo asegúrate de que no entren», dije. «No vamos a lidiar con ellos hoy». Mientras tanto, en la entrada, Brad estaba dando su mejor actuación.
vestido con un traje elegante. Intentaba convencer al equipo de seguridad de que era el hermano de James y que tenía todo el derecho de estar allí. Esto es un asunto familiar, argumentaba, elevando la voz con cada palabra. No pueden mantenerme fuera de la boda de mi propio hermano. Stephanie, de pie a su lado con un vestido elegante, cruzó los brazos y parecía furiosa. Estamos en la lista de invitados, espetó. Esto es ridículo. El jefe de seguridad, un tipo serio que habíamos contratado específicamente para situaciones como esta, no cedió ni un centímetro. Sus nombres no están en la lista, dijo con firmeza. Y sin una invitación o identificación adecuada, no puedo dejarles entrar, dijo el jefe de seguridad. El rostro de Brad se puso rojo, y comenzó a despotricar sobre cómo la familia no necesita una invitación. Mientras tanto, Stephanie perdió completamente el control. Esto no ha terminado, gritó, apuntando con un dedo perfectamente manicurado al guardia de seguridad. Te arrepentirás de esto. El guardia, sin inmutarse, los escoltó tranquilamente de vuelta a su coche, ignorando sus amenazas y protestas. Para cuando finalmente se marcharon, la mayoría de los invitados ya estaban dentro, ajenos al drama que se desarrollaba afuera. El resto del día fue perfecto. Es decir, absolutamente perfecto. Una vez que James y yo estábamos de pie en el altar, nada más importaba. Rodeados de amigos y familiares que realmente nos amaban y apoyaban, celebramos nuestra relación y la vida que estábamos construyendo juntos. La ceremonia fue hermosa, emotiva y exactamente lo que habíamos soñado. Unos días después de la boda, comenzaron a circular historias sobre lo que había pasado en la entrada. Algunos invitados habían visto cómo Brad y Stephanie eran rechazados, y no tuvieron problema en compartir los detalles. La historia se extendió rápidamente, y la gente estaba fascinada. Al parecer, Brad y Stephanie habían estado despotricando con cualquiera que los escuchara sobre lo injusto que era que no los hubieran dejado entrar. Pero, en lugar de conseguir simpatía, solo se hicieron ver aún más patéticos. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas en su relación comenzaran a mostrarse. Stephanie, quien siempre se había enorgullecido de las apariencias, estaba mortificada de haber sido humillada 2 veces. Un mes después de la boda, nos enteramos por un amigo en común que Stephanie finalmente había tenido suficiente. Investigó un poco más sobre el pasado de Brad y descubrió cuánto le había mentido, sobre sus finanzas, sus relaciones y hasta su papel en la planificación de su propia boda. Al parecer, lo confrontó en una pelea espectacular, empacó sus cosas y lo dejó. Por lo que escuchamos, Brad estaba devastado, o tan devastado como alguien como él podría estarlo. Intentó llamarla, enviarle mensajes, incluso aparecerse en la casa de sus padres, pero ella había terminado. Por primera vez en su vida, Brad estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, y no había nadie más para limpiar su desastre. En cuanto a James y a mí, estamos más felices que nunca. Nuestra boda fue todo lo que habíamos esperado, y hemos pasado los meses posteriores disfrutando de nuestra vida de casados, libres del drama de Brad y Stephanie. Cortarlos de nuestras vidas fue la mejor decisión que tomamos. Intentaron arruinar nuestra felicidad, pero lo único que lograron fue destruir la suya. A veces, la justicia poética no solo es satisfactoria, sino absolutamente necesaria.